Así como no queríamos dejar pasar por alto que el 27 de septiembre cumplió 50 años la ley de contrato de trabajo y hablábamos con Carlos Tomada, tampoco podemos pasar por alto la masividad que tuvo la marcha y concentración frente a Casa de Gobierno en Plaza Mansilla ayer de docentes, a las que además, marcha a la que además se sumó la organización ATE, ¿no? Asociación de Trabajadores del Estado. Martín Tactagui, o Tactagui, es el secretario general adjunto de ACMER Paraná y tiene la generosidad de atendernos a esta hora del mediodía. Martín, ¿cómo te va o cómo le va? Sergio Fischer y Pedro Álvarez los saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, en principio, gracias por atendernos. ¿Le sorprendió la masividad de la marcha ayer? La verdad que no, veníamos pensando que la movilización podía ser muy parecida a la que había ocurrido en el 1 de agosto, que fue la primera marcha después de lo que significó la primera gran movida provincial, y el docente venía muy enojado, por lo tanto, en función de ese enojo es que los colectivos se llenaron de toda la provincia y que el departamento Paraná aportó una gran parte de esa movilización, dado la falta de respuesta del gobierno de la provincia. Ese es el principal motivo. Martín, si me permite o me permitís analizar un poco el asunto, digo, hay un cruce dialéctico muy fuerte entre el gobierno y los gremios. Digo, yo hace rato que no veo esto y ha cambiado mucho esa relación respecto de lo que era el comienzo de este año y el comienzo de gestión. ¿Qué es lo que cambió en el camino? Bueno, nosotros cuando rechazamos la propuesta salarial que Sí. hizo el gobierno en por lo menos 4 oportunidades, es porque son absolutamente insuficientes. Nosotros fuimos a todos los diálogos que nos fueron convocando y es verdad que es un gobierno muy dialoguista. Lo que no aparecieron fueron las respuestas. Fíjense una cosa, nosotros desde que comenzó la gestión en diciembre hasta la fecha perdimos el 37% y la recomposición es del 6,55%. Se fue tensando en función de que los docentes no llegamos a vivir a fin de mes. De hecho, en agosto hubo una gran parte de los docentes que vivieron bajo la línea de indigencia. La línea de indigencia estaba en 395.000 pesos y el gobierno de la provincia pagó como salario testigo 379.000 pesos. Es un escándalo. Tiene que ver con eso, no es ni razones ideológicas ni políticas como lo dijo en su momento Troncoso y lo dijo también Frigerio, sino que tiene que ver con las necesidades insatisfechas a las que estamos siendo sometidos por parte del gobierno de la provincia. Si yo le pido un parámetro a Martín Tatagui, de cuál es el requerimiento de mínima que tiene el gremio o el sector docente, los docentes en general, digamos, las bases, porque hay que recordar que el más democrático de los gremios indudablemente es el gremio docente, teniendo en cuenta que recurre a las bases para consultar las medidas a adoptar finalmente, digamos, es decir, no, a ningún dirigente gremial de ACMER se le ocurriría per se adoptar una medida de fuerza, sino que consulta las bases. Digo, ¿qué es lo que reclaman las bases de mínima, Martín? Bueno, primero poner en valor esta reflexión que acabas de hacer. Nosotros efectivamente somos el gremio más democrático. Cuando el gobierno de la provincia dice que nosotros tenemos un interno gremial y que por eso rechazamos la propuesta, es ofensiva. Porque efectivamente todos los docentes de la provincia votan si aceptan o rechazan la propuesta y votan la medida de acción si es que la rechazan. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta que nosotros le estamos requiriendo al gobierno? Y recomponer el salario por lo menos al principio de lo que fue la gestión. Nada más y nada menos que eso. Nosotros perdimos 17,5 en diciembre por la devaluación, ¿verdad? Era este gobierno nacional y este gobierno provincial el que la llevaron adelante. Perdimos 6,55 en el primer semestre. Nos aumentaron 3% los aportes personales y además perdimos 10% de FONID y conectividad. Ahí está el 37%. Es por eso que nosotros necesitamos recomponer esa parte de lo que hemos perdido. Ni siquiera decimos aumentar el salario, no decimos
No, por lo menos necesitamos no perder tanto como hemos venido perdiendo. Y no perder tanto o no perder es el 37%. ¿Qué hizo el gobierno? Definió pagarnos. El 6,55, además nos estamos enterando a través de los medios de comunicación porque no hubo información institucional mediante, en 3 cuotas. En septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. O sea que no nos van a pagar retroactivo de julio, de agosto y de septiembre. Eso es deuda del gobierno ya. Y además lo paga en cuotas. Es 1,57, 1,50, es un escándalo. O sea, por donde uno lo mire, está mal por todos lados. Por lo tanto, estamos en una situación de máxima conflictividad. Tiene que ver con eso la marcha provincial como fue ayer y el alto acatamiento del paro en el día de hoy, de ayer y probablemente también el de mañana. Martín, ¿qué reciben de los padres de los alumnos? ¿Cuál es la devolución que tiene el docente que lleva adelante la medida de fuerza de los padres de sus alumnos? Tuvimos en las primeras medidas de fuerza que se llevaron adelante hasta el caso de que algunos padres decidieron no mandar a sus hijos solidarizándose con ustedes. ¿Cuál es la situación hoy de primeros días de octubre tras la notificación de los 5 días de paro que van a llevar adelante? Enorme solidaridad de todas las familias. En la misma medida que se dio el 23 de agosto aquel, cuando no pudimos hacer paro por la conciliación obligatoria, y fueron las familias las que hicieron el paro por nosotros. Hubo departamentos donde solamente el 10% de los chicos fueron a las escuelas en solidaridad con sus maestros y profesores. Hoy estamos en la misma situación porque no es que las familias estén en algunos casos mejores que nosotros, hay que decirlo, Muchas de las familias que se solidarizaron con nosotros viven con el plan de 100.000 pesos por mes, o sea que cobran mucho menos que nosotros, pero reivindican primero que somos los maestros en esas escuelas donde sostenemos los comedores, los roperos comunitarios, hacemos los bingos para los pibes, todo eso está puesto en valor permanentemente. Y además somos un sindicato que está en lucha por las cuestiones más elementales que es la comida, que en muchos casos esas familias no las pueden hacer por distintas circunstancias y que nos ven en nosotros la representación gremial que ellos no pueden tener. Es enorme la solidaridad que recibimos permanentemente. Martín, volviendo sobre los términos porcentuales. Días pasados tuvimos la posibilidad acá en el programa de dialogar con el secretario de Hacienda del gobierno, Uriel Brupacher, y nos dijo que el gobierno había aumentado un 104% y la evolución de la inflación era de un 102%. Ustedes dicen que perdieron en lo que va de gestión el 36%. ¿Con qué parte me quedo, Martín? Yo los números que doy parten absolutamente de la realidad, pero parten desde diciembre. Lo que no hace el gobierno de la provincia es hacerse cargo desde que asumió la gestión. O sea, los 20 días de diciembre son la variable. Claro, porque es enorme esa pérdida. Ustedes recuerden que en diciembre el gobierno de Milei devaluó 25,5%. Sí. Y a nosotros nos recompusieron de eso solamente el 7,6%. Ahí hay una pérdida que para nosotros es monstruosa y que no aparece en ningún lado como parte de esa pérdida. Ahora, cuando uno lo va a charlar con los docentes, ¿qué es lo que está pasando en sus escuelas? En sus escuelas los docentes nos plantean que no alcanzan a llegar a dar clases. Tengan en cuenta que nunca ocurrió en la historia un hecho que es significativo. Muchos de los maestros que titularizaron en el 2022, es decir, que obtuvieron por primera vez la estabilidad laboral, renunciaron a sus cargos para quedarse en sus pueblos porque no les alcanza para venir a dar clases. Se quedan a vivir de lo que puedan. Fíjense, nosotros para venir a trabajar desde lugares como Asencamp, Boveril, Hernandaria, los docentes necesitan 400.000 pesos por mes. ¿Saben cuánto le reconoce la provincia? 83.000 pesos. Por lo tanto, tienen que poner de su salario 315.000 pesos. Si se le descuentan a los 500.000 pesos que hoy van a cobrar, les queda 170.000 pesos. ¿Cómo hacen para vivir un docente con eso? No es un problema político, es bien concreto. ¿Cómo hacen para vivir con esa plata? ¿Quiénes son los interlocutores del gobierno? Porque me queda la sensación también de que hay más allá de la voluntad de diálogo, me parece que una cosa es tener diálogo con alguien que habla y escucha, y otra cosa es mantener un diálogo con alguien que solo habla y no escucha. Digo, ¿quiénes son los interlocutores del gobierno?
El gobierno siempre ha estado en primera fila poniendo la cara. Sí, Es decir, sí. fue Frigerio, fue Troncoso, fue Brupacher y fue también Fregonese, que es la presidenta del CG. Esos son los interlocutores. Y han sido, la verdad de las cosas, amables. ¿Qué es lo que nosotros le decimos frente a tanta amabilidad de las respuestas económicas? Incluso hoy, si nos llaman a dialogar, nosotros estamos dispuestos a ir las veces que sea necesario. Pero si no hay respuestas económicas, no hay manera de que estemos tomando mate, conversando y que sigamos tranquilamente cuando los maestros no tenemos para vivir todos los meses. Nunca como ahora están viniendo los docentes afiliados a pedir ayudas económicas, porque verdaderamente no alcanza para vivir. Nosotros hemos perdido nuestro salario en lo que va del año. Siempre estuvimos en el lugar 13 o 14 de la escala nacional. Bajamos al lugar 21. Solamente quedamos por delante de 3 provincias. Eso da cuenta de por qué estamos tan desesperados. Martín, ¿ves un escenario nacional similar al de Entre Ríos en el mediano plazo? Hablando de la docencia del nivel medio, ¿no? Porque el universitario está en pie de guerra de manera muy férrea. ¿Ves en CETERA fundamentalmente un escenario de lucha y de medidas de fuerza en el mediano plazo? Sí, a mí me parece que es tiempo de que CETERA unifique las luchas que se están dando en todas las provincias, porque el desastre de los salarios es en todos lados igual, porque hay que decir que el principal responsable de esto es la política del gobierno nacional, que cortó para todos, no solamente FONED y conectividad, sino todos los recursos provinciales en función de sostener este ajuste de déficit cero. Eso se traduce en que las provincias están sumamente empobrecidas. Esto nos lo dice el gobierno de la provincia todo el tiempo. Lo que nosotros le contestamos es: no pongan los legisladores nacionales de este gobierno a votar las medidas del gobierno nacional. Ahora, ellos son consecuentes de todas las políticas nacionales y la pagamos en la provincia nosotros. Entendemos que CETERA debe de manera imprescindible e inmediata llamar a jornadas nacionales que logren revertir la situación de todos los docentes del país, porque esto es lo que estamos padeciendo todos los maestros y profesores de todas las escuelas. CETERA tiene el mismo sistema que tiene ACMER, llama a asambleas o llama a congresos extraordinarios y las bases le dan la instrucción de llevar adelante medidas de fuerzas o no, o tiene otra forma de generar estas medidas. Los mecanismos de consulta son en congresos. Lo que pasa muchas veces los congresos no están consultando las bases porque no es tan simple hacerlo en los mecanismos que lo hace ACMER, porque debe coordinar todo el país para hacerlo, sería todas las escuelas del país. Eso es más complejo, pero sí tiene sus congresales que pueden votar lo que resuelven cada una de sus provincias. Bien. La verdad que quedan muchísimas preguntas, ¿no?, para hacer, pero me quiero quedar con una pregunta puntual referido a el sistema en forma integral. Ayer vimos que SADOP se plegó a la medida de fuerza, ¿no? Un gremio de docentes privados. La pregunta apunta a lo siguiente, y quiero que se entienda bien. Hay muchos rumores, de que el gobierno nacional está pretendiendo, no la voucherización, todavía, pero llevar a cabo un plan de migración de docentes del sector público hacia el sector privado, donde van a cobrar mejores salarios, ¿no?, y empezar a vaciar el sector, la educación pública, para después sí entregar voucher al proletariado para que pueda acceder al sector privado. Concretamente, ¿hay migración de docentes del sector público hacia el sector privado por estas horas? No, de ninguna manera. No, pero además tengamos en cuenta lo siguiente: los docentes en la gestión privada pueden ser despedidos y de hecho ha ocurrido en estos últimos días cuando se adherían al paro.
Sí. Eso es verdad. Sí. ¿Por qué? Porque es una empresa privada. Los despiden, los indemnizan y contratan a otro. Lo que ha hecho igual la docencia privada es de un enorme valor al adherirse a las distintas medidas de fuerza, poniendo en riesgo sus fuentes laborales. Pero porque es imposible que vivamos en las condiciones que lo estamos haciendo, porque tenemos los mismos salarios en la educación pública que en la educación privada. Ahora, que la política de Javier Milei es efectivamente la de privatizar la educación y va a tomar para eso los distintos mecanismos, está explicado en todos los discursos del gobierno nacional. Sí. Y además está explicado en la legislatura nacional con la ley de esencialidad. La esencialidad no es una palabra que viene a poner más dinero para la educación pública, para que tengan mejores condiciones los hijos de la educación pública. Todo lo contrario, viene a poner límite a la educación pública, porque la esencialidad a lo que apunta es a que no podamos hacer paro por mejores salarios los docentes, pero que no podamos salir a defender la educación pública, que es lo que hemos hecho los docentes toda la vida cuando los edificios se caen a pedazos. Ahí nosotros adoptamos las medidas de fuerza para que las escuelas estén en condiciones. Por lo tanto, la esencialidad viene a poner un obstáculo en ese sentido y que está en función de la privatización de la educación, por supuesto. Claro, a mí me llegó ayer la información, ¿no? Mientras estaba tratando de contactar con ustedes y digo, me llega la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los colegios privados de Ciudad Autónoma de Buenos Aires están obligando a renunciar de los cargos públicos a sus empleados para que no cumplan una doble función en el sector público y en el sector privado. Es decir, deben optar o el público o el privado. Y digo, yo no sé si Cetera está viendo eso. Digo, porque si el mecanismo es ese, es muy perverso y va a atentar contra la cantidad de docentes que quieran efectivamente prestar servicio en el sector público, porque el privado le va a pagar un mango más y se va a terminar migrando al sector privado. Digo, ¿eso lo han conversado ustedes con Cetera? Pasa en Cava hoy. Nosotros eso acá no lo estamos viendo, no está ocurriendo. De hecho, acá nos están faltando docentes, hay que decirlo. Ajá. Nosotros tenemos una gran faltante de maestros, sobre todo de maestras, por lo tanto, muchos compañeros y compañeras están tomando artículo 40 doble cargo. No solamente porque faltan los docentes, ustedes saben que nosotros podemos tener doble cargo en la educación solamente por el artículo 40 de la Constitución que nos habilita. Sí, eso como el periodista. Concurso. Sí. Ahora, lo hacemos porque faltan maestros y porque la desesperación por poder poner un peso más en la casa es lo que nos obliga a tomar doble cargo. Hay maestras que tengan en cuenta que trabajan hasta 10 horas por día frente a alumnos, toditas frente a alumnos, adentro del aula con los estudiantes para poder llevar unos pesos más a su casa. Martín, de mi parte la última. La movilización de ayer se vio, como bien dijiste, gente de toda la provincia. Hoy hubo algunas voces por parte del gobierno provincial algo enojados y apuntaban contra los intendentes opositores al gobierno de la provincia dentro de las distintas provincias, de las distintas ciudades de la provincia. ¿Qué tiene ACMER para decir? Como que los intendentes de algunas localidades vinculados al peronismo, obviamente, o a la oposición del gobierno de Rogelio Frigerio, facilitaron, aportaron recursos para que los docentes se movilizaran ayer. ¿Qué tiene ACMER para decir de esto? Nosotros le dijimos hace un tiempo al ministro Troncoso que deje de mentir. Se lo repetimos nuevamente. Todas y cada una de las columnas que llegaron del interior lo hicieron por transporte pagado por este sindicato. Es el gremio, con sus propios aportes, que pagó los colectivos y las tráficas que vinieron del interior. Es una vergüenza que ponga al sindicato cerca de la oposición partidaria. No tenemos nada que ver, este sindicato está más allá de los partidos políticos, se sostiene con los aportes de todos los afiliados y afiliadas y con eso hemos garantizado la movilización, que además, tiene que decirlo, es la más grande en las últimas décadas. Hay que remontarse al gobierno de Moyne para ver movilizaciones tan grandes como la que ayer transitó por los caminos de Paraná. Y eso solamente lo puede haber logrado no solamente un movimiento de trabajadores unificados en torno a dos sindicatos como el de ATE, ACMER y también SADOP y AMET, sino a las políticas
de hambre que instala en la provincia Frigerio en anuencia con Milei, por supuesto. Martín, la última duda. ¿Tactagui o Tactayi? Ah, buena pregunta, esa es la más difícil de contestar. Abrazo grande, Martín. Gracias por el tiempo. Abrazo para ustedes. Gracias por llamar. Hasta luego. Gracias. Ahí está. Teníamos que terminar la nota como Sí. todas las notas nuestras con una sonrisa, Un porque si poquitito no, no de- tiene sentido. Claro. Si Sobre, no, todo todo pálida. sobre todo en el contexto en el que nos Sí. entrevistamos con la gente de Agnar, Sí. ¿no? Bueno, Igual que con Tomada, ¿no? Con Sí. esto de